Mascarillas para la vuelta de los trabajadores que a partir de hoy retoman la actividad, por ejemplo en el sector de la construcción y la industria. Para aquellos que viajen en guagua, Sanidad va a repartir a partir de mañana 480.000. Pero desde hoy en algunas estaciones ya se han distribuido algunas de estas barreras frente al coronavirus. Buenas tardes de nuevo, 2:30 de la tarde. Este lunes, después de Semana Santa, el coronavirus ha dejado una nueva víctima en Canarias. Ya son 96 las personas que han muerto. Los casos de contagio acumulados aquí en las islas son 1.946. Desde hoy se reanuda el trabajo en actividades no esenciales como la construcción y la industria. Exacta Coronte regresan a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma. Así es, y aquí en Canarias, entre el sector de la construcción y la industria, hay unas 90.000 personas que, como bien decías, se incorporan paulatinamente, eso sí, a partir de hoy a su actividad. Habrá una reducción de horarios y también las plantillas no estarán al 100%. Y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido esta mañana con los cabildos y ayuntamientos para mejorar la coordinación de las administraciones ante esta crisis. Óscar Herrera, ¿qué sabemos hasta ahora de esos encuentros? Los cabildos y los ayuntamientos han reclamado hoy al Gobierno del Estado que le permita disponer de los 4.500 millones de euros de superávit, una liquidez necesaria, dicen, para poder afrontar la emergencia social y comenzar la reconstrucción económica. Los conocidos como servicios esenciales no dan abasto estos días. Cada jornada nos acercamos a conocer cada una de estas actividades. Hoy veremos cómo una de las empresas canarias centenarias dedicada a la alimentación, Pastas La Isleña, agotó su stock inicial y los trabajadores han tenido que doblar turnos para cumplir con la demanda de estos días. Hemos tenido que doblar turnos, aumentar los fines de semana, no parar los fines de semana, para garantizar que eso, que es nuestra tarea, que haya macarrones, que haya espaguetis, que haya fideos, pues que estén en el mercado. Estas son imágenes grabadas por la Guardia Civil en el momento en que se sorprenden a una embarcación faenando con artes ilegales de pesca en la costa de La Gomera. Se incautaron de 2 grandes nasas y 65 kilos de pescado. Pescar está permitido, pero no hacerlo de esa manera. Y un día más las calles vacías nos dejan las imágenes de animales paseando por donde no suelen ser vistos. Miren, por ejemplo, este erizo con qué tranquilidad pasea por primera línea de playa en Puerto de Mogán, en el sur de Gran Canaria. No es el único animal que se ha visto en las últimas horas en ese municipio turístico. Bueno, pues como cada lunes, el Gobierno mantiene una ronda de reuniones por videoconferencia para informar y mejorar la respuesta de todas las administraciones al desafío que supone esta crisis del COVID-19. Óscar Herrera, ¿qué ha trascendido de estas reuniones? Sí, la FECAN y la FECAI, en sendas reuniones con Ángel Víctor Torres, han pedido al Gobierno de Canarias que interceda ante Madrid para que se le permita disponer de los más de 4.500 millones de superávit con los que tienen ahora mismo las administraciones locales. Los cabildos y los ayuntamientos quieren disponer a la mayor brevedad posible de esa liquidez para poder hacer frente a la emergencia social sobrevenida por culpa del COVID-19 y para poder comenzar la reconstrucción económica. No será fácil. Un dato, la actividad turística, que está ahora mismo totalmente paralizada, genera 1 de cada 3 euros de la riqueza de Canarias y más del 40% del empleo. Hemos insistido de nuevo en que los ayuntamientos de las entidades locales podamos utilizar los superávits y los remanentes, y también la necesidad de que se pueda flexibilizar la ley de estabilidad presupuestaria y las reglas fiscales para que podamos utilizar de manera eficaz estos fondos. Entre cabildos, ayuntamientos y gobiernos autónomos también vamos a establecer una priorización con un plan de trabajo que nos permita atender las necesidades de los ciudadanos. Bueno, y otras cuestiones. A partir de este lunes vuelven todas las actividades que fueron calificadas de no esenciales, es decir, que regresan las condiciones originales del estado de alarma aplicado desde el pasado 14 de marzo. Entre los sectores que reanudan su actividad están la construcción y la industria, la producción y suministro de aire y calefacción o la fabricación de baterías de plomo.
A partir de hoy también se pueden incorporar las empleadas de hogar y los sindicatos a los que se les había pedido teletrabajar durante estas últimas 2 semanas. Tan solo en Canarias 90.000 personas se encuentran trabajando en la construcción y la industria, 2 sectores que, como hemos visto, reanudan su actividad, que en el caso de la construcción, Isaac Tacoronte lo hace de modo escalonado y con una guía de actuación para prevenir. Así es, en Canarias hay unas 50.000 personas que trabajan directamente en la construcción, obras como la que tengo a mi espalda. Se ha reanudado, como decimos, la actividad a partir de esta jornada de lunes, pero, como bien decías, siguiendo unas pautas que han realizado tanto los sindicatos como la patronal del sector, siguiendo las recomendaciones de sanidad. Por ejemplo, en todas las obras tiene que haber un termómetro y prohibición absoluta de compartir herramientas o protectores oculares y auditivos. Además, también se recuerda que en el caso de las obras, las que se permiten son las nuevas obras. No se pueden realizar obras en viviendas o casas donde haya personas que estén viviendo en este momento. Una situación que nos deja en Canarias imágenes diferentes como la de esta jornada de lunes, porque entre esas recomendaciones se establece que los obreros no puedan desayunar o no puedan reunirse. También se suspenden las visitas a las obras. Tranquilidad en esta primera jornada de trabajo de un sector que en las islas aglutina unos 50.000 puestos directos de trabajo. La mayoría de las obras han recortado su horario y han reducido también el número de trabajadores. Eso sí, han cambiado algunas costumbres, nada de compartir el desayuno con otros compañeros ni formar corrillos o reuniones. Otros aspectos que se tienen que tener en cuenta según la guía elaborada por patronal y sindicatos es contar con un termómetro, no compartir herramientas o protectores, así como reducir al máximo los viajes y las visitas a las obras. El Real Decreto publicado en el BOE especifica que en el caso de las obras tienen que ser de nueva construcción, denegando el permiso en aquellas casas o edificaciones en las que haya habitantes, excepto si se trata de una obra considerada de urgencia. Por otro lado, los trabajadores de la construcción tendrán que devolver las horas no trabajadas de las últimas 8 jornadas laborales. Aunque se ha vuelto la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, se mantienen los protocolos de distancia junto a las medidas de higiene y de protección. El objetivo es reactivar paulatinamente la economía. Vamos a hablar con María de la Salud Gil, que es presidenta de la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, señora Gil? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿les han trasladado esta vez con claridad qué actividades deben parar y cuáles continuar? Usted me hace una pregunta un poco comprometida que quizás no es el momento de contestar. Efectivamente, hemos retornado a la situación, usted lo definió muy bien, anterior a estos 15 días de permiso retribuido. Volvemos no a la normalidad, volvemos de alguna forma al caos. Anoche, a las 9 de la noche, domingo, nos avisan, se publica en el boletín oficial que efectivamente las obras de reformas en los interiores de los edificios quedan excluidas de esa reanudación. Eso, junto a los problemas de logística que son propios de nuestra idiosincrasia, pues no hace posible que todas las obras se pongan en marcha al mismo tiempo. De hecho, habrá alguna de ellas que ni siquiera se reanuden porque tienen el hecho causante de suerte de fuerza mayor en el levantamiento del estado de alerta. Claro, de entrada se me ocurre que si las reformas se han paralizado, esto va a castigar sobre todo a las pequeñas empresas, ¿no? Sobre todo los autónomos. Hay 13.600 autónomos vinculados directamente al sector de la construcción. Hombre, evidentemente habrá que tomar medidas inmediatas y que estos autónomos puedan tener su prestación y que además la cobren en el momento en que la tengan que cobrar, porque efectivamente es un palo muy duro para ellos. Pero en cualquier caso, a nosotros lo que sí nos gusta decir, en primer lugar, que sepa la ciudadanía que nosotros somos un sector responsable, que hemos adoptado medidas de seguridad muy rígida, que tenemos una fundación específica con los sindicatos para que así sea y que la actividad preventiva para nosotros es una prioridad. De hecho, eso significa que estamos prácticamente en un 70-80% de las posibilidades de ritmo de una obra para evitar el que haya ningún altercado. Y sobre todo nos interesa mucho el día después. ¿Qué va a pasar con la crisis social y económica? Y ya nos estamos preocupando de abordar iniciativas con el Gobierno de Canarias en este sentido.
Si el turismo, que parece que es la locomotora digamos, de la economía en Canarias, ha parado, usted me corregirá si no es así, pero el otro motor que queda es el que representan ustedes, ¿no? El de la construcción. Usted me va a permitir una expresión un poco militarista, pero probablemente el sector de la construcción se convierta en la legión, ¿no? En la primera fuerza de avanzadilla, de lucha que va a significar el volver a una normalidad económica. Estamos llamados a protagonizar esa avanzadilla y nosotros estamos pidiendo de manera oficial, por escrito, al Gobierno de Canarias que pida una excepción para Canarias, se liciten obras, que se abra la plataforma nacional, que se adjudiquen obras, que se publique con carácter de urgencia el decreto de desarrollo del Plan Canario de Vivienda. Estamos tardando demasiado en publicar este decreto, que se haga un plan de emergencia habitacional para construir viviendas públicas, que en definitiva se genere en el ámbito telemático siempre una economía que luego pueda verterse en el mercado real, de tal forma que las empresas que son adjudicatarias de las obras vayan previendo sus acopios y generando, como digo, esa circulación de actividad. Pedimos que también se pongan y se declaren como de interés general los recursos sociosanitarios, todos los que tienen que ver con residencias de mayores, de personas dependientes, porque declararlo de interés general significa acelerar en los procesos de construcción. Estamos pidiendo a los ayuntamientos que generen o bien la externalización de licencias o bien que las declaren por declaración responsable, las emitan con carácter inmediato. Es necesario que la actividad del sector esté muy preparada para el día después. Bueno, pues tendremos que hablar todavía largo y tendido de esta situación, sobre todo cuando pasemos a otra nueva fase. María de la Salud Gil, muchas gracias por atendernos. A ustedes, buenas tardes. En los polígonos industriales de las islas hoy se ha notado más actividad tras la reanudación de la actividad de los servicios no esenciales. Desde la patronal alertan de la dificultad para encontrar mascarillas que protejan a sus empleados. Ferreterías como esta del Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife vuelven a despachar sus productos. Los montacargas mueven las mercancías de los polígonos industriales. Y los transportistas vuelven a llenar las calles de camiones. Ahora a cargar mercancía porque transportamos para La Gomera. Es la escalonada vuelta al trabajo para el personal de los servicios no esenciales tras 2 semanas inactivos. La mayoría lo hace a puerta cerrada. En este taller solo se trabaja con cita previa. Son muchas la gente que tiene incidencias, se quedan sin batería, se les están encendiendo luces de avería, están en servicios mínimos que utilizan sus vehículos, muchísimos sanitarios, muchísimos taxis, los cuales están en la calle, están circulando y nosotros les estamos prestando servicio. Desde el sector industrial se pide más mascarillas para proteger a sus trabajadores. Por lo que hemos podido ver, el gobierno sí ha sido capaz de acceder a ellas y para las empresas les está costando muchísimo en las últimas semanas poder comprar EPIs y las que tenemos están, digamos, en cantidades muy justas. Y piden al gobierno de España mentalidad industrial para solventar las dificultades por las que también atraviesa un sector que facilita el abastecimiento y la cadena de suministro en las islas. Y como siempre, un repaso global a la situación de esta pandemia. Casi 2 millones de contagiados ya en todo el mundo, con la peor noticia, más de 114.000 fallecidos. Si miramos por países, vemos que Estados Unidos ahora mismo es el epicentro, casi 600.000 casos y 22.000 fallecidos ya. China mantiene la situación con la que ellos terminaron, aunque sus 3.343 fallecidos probablemente sean muchos más, según los expertos. Destaca la situación de Alemania, solo 3.000 fallecidos para 127.000 casos, mientras que España e Italia están en el otro extremo, con 34.000 casos, casi 20.000 fallecidos Italia y 17.500, casi 17.489 en el caso de España, que tiene también mayor número de casos, de contagios a estas alturas. Por comunidades, la Comunidad de Madrid sigue teniendo el mayor número de personas contagiadas, casi 50.000 casos. Le sigue Cataluña, también es destacable el número de casos alrededor de la Comunidad de Madrid y las comunidades limítrofes con las más afectadas. Por población destaca el País Vasco también por el número de contagios.
mientras que en la balanza inferior vemos a algunas comunidades como Cantabria, por ejemplo, que aún el número de casos siendo pequeño, pues no es tan pequeño como el de Canarias, que vamos a ver a continuación. Ahí tienen la situación en Canarias, 1.944 casos, 96 fallecidos. En este aspecto las islas se sitúan a la cola de todas las comunidades autónomas, exceptuando Ceuta y Melilla, en relación a la pandemia, con el menor número de fallecimientos por el momento. En los 3 últimos meses esta sería la evolución de casos de contagios en Canarias. Lo que se puede observar en este gráfico es que la famosa curva, que llegó avanzado el mes de marzo, ha podido ya ir bajando poco a poco, y aunque todavía se ve algún pico, la tendencia sigue siendo a la baja en todo el archipiélago. Eso sin duda es una buena noticia. Canarias va por buen camino. A partir de ahora hay que ser más escrupulosos, si cabe, para no deshacer ese camino andado, porque las islas se sitúan en la meseta de la infección, se disponen a iniciar el descenso. Estamos prácticamente, si no hemos llegado ya, en la meseta de la infección en nuestra tierra, y ahora deberíamos empezar a caminar hacia el descenso. En ese proceso de descompresión del estado de confinamiento domiciliario que hay establecido, habrá que ser muy prudente, habrá que planificarlo con un rigor exquisito para no tener otro rebote. Bueno, pues ir planificando poco a poco ese descenso, evitando que vuelvan de nuevo a subir los contagios. Veremos cómo se va haciendo y qué medidas se toman. El objetivo es continuar con la tendencia descendente de contagios, sobre todo de muertes. No se puede bajar la guardia y hay que seguir con las recomendaciones sanitarias. Hoy han comparecido el ministro de Sanidad y el ministro del Interior con este mensaje. Silvia Mascareño, ¿se ha adoptado alguna medida nueva? Pues por ahora no, la principal novedad es el reparto de millones de mascarillas en 1.500 puntos repartidos de toda España. El Gobierno recomienda su uso, aunque recuerda que las 3 claves para evitar el contagio siguen siendo las mismas: el lavado de manos, el mantenimiento de distancia interpersonal, al menos 2 metros, y la higiene escrupulosa de espacios públicos y privados. Por ahora el Ejecutivo, por cierto, no se plantea relajar las medidas de confinamiento para los niños, aunque todas las opciones están sobre la mesa. Como decías, el objetivo es doblegar la epidemia. Insisto, el objetivo fundamental es seguir combatiendo para doblegar la curva, el virus, mediante unas medidas de confinamiento que son importantes. En ese sentido, el desplazamiento al lugar de trabajo solo se puede efectuar cuando esté autorizado y en caso que no se pueda realizar el teletrabajo. Tránsito de personas ha sido escaso, razonado, y esto determina la ejemplaridad de la conducta del conjunto de ciudadanos, en el sentido de establecer que la utilización del transporte público para trasladarse a su trabajo es indefectiblemente en aquellos casos que no podía hacerse por medios privados. Antes del Gobierno comparecían, como viene siendo habitual, los técnicos para analizar los datos que nos deja la pandemia en las últimas horas. Tras el repunte de ayer, vuelve a bajar el número de víctimas. 517 personas han fallecido en las últimas 24 horas. 17.489 es el total desde el inicio de la pandemia. Ya hay casi 170.000 contagiados en toda España, pero el ritmo de contagio se ralentiza. Lo que se acelera son las personas dadas de alta, más de 2.300 en las últimas horas, el 38% del total. El incremento en el número de casos sigue en la misma dimensión y es hoy de un 2% respecto a ayer. En total han sido dadas de alta ya más de 64.000 personas y esto supone alrededor del 38% de los casos registrados. Madrid continúa siendo la comunidad con mayor número de casos por COVID-19. Los últimos datos arrojados por el Ministerio de Sanidad sitúan también como la primera en número de recuperados. Repasemos la actualidad de la capital a esta hora. Este fin de semana Madrid recibía un tercer avión con 113 toneladas de material sanitario procedente de China. Como destino, los hospitales. Uno de los primeros actos públicos de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso tras dar negativo en COVID-19.
Pero sin duda la imagen de este lunes, el reparto de mascarillas entre los trabajadores que se reincorporan y que se desplazan en transporte público. Las autoridades reconocen que no son suficientes y que solo llegan a 1 de cada 5 estaciones. Creo que las cifras y la evolución tanto de los infectados, de los fallecidos, como la utilización de las camas UCI nos hace indicar que quizás podemos mirar el futuro con más optimismo que hasta ahora, pero eso no quiere decir que podamos bajar la guardia bajo ningún concepto y por tanto que tenemos que seguir exactamente en la misma línea de lucha. Así se refería el alcalde madrileño a la evolución del coronavirus en la capital. Hasta ahora Madrid continúa como epicentro, siendo la región más afectada con 47.146 positivos. Se suman 559 casos desde hace un mes, la menor cifra de nuevos contagios. En las últimas 24 horas han fallecido 145 personas. Como dato positivo, casi 25.000 ya han recibido el alta, siendo la primera comunidad con mayor número de recuperados. Bueno, hoy se han empezado a repartir muchas mascarillas, mañana serán muchísimas más las que se repartan entre los ciudadanos, pero probablemente todavía tengamos dudas sobre cómo poner esa mascarilla. Vamos a preguntarle a Rubén Díaz, es enfermero, que nos explica su correcto uso. Va a proteger a todos los demás menos a mí, ¿de acuerdo? Tiene un clip nasal donde podemos ajustarla y a la hora de ponerla atamos las cuerdas o nos anudamos las lazadas, o bien hay otros modelos que vienen con unas gomas elásticas que los sujetaremos con las orejas y a la hora de retirarlo no se toca la mascarilla por delante, sino que a través de las lazadas de la parte trasera, que es la parte menos contaminada, la retiramos. Son un tipo de mascarillas que nos sirven para protegernos a quien las lleva, al personal sanitario o a otro tipo de personal que atienda a pacientes con esta enfermedad, con el COVID-19. Esta mascarilla la colocamos igualmente adaptando el clip facial, sujetado por las tiras, y nos aseguramos que de hermeticidad, que no entre aire por ningún agujero de la mascarilla, sino que el aire pase a través de la mascarilla. Lógicamente los transportes de pasajeros preocupan, es uno de los sectores que preocupan de forma especial por aumentar el número de usuarios en el regreso de los servicios no esenciales. Nuestro compañero Luis Muro está en uno de los puntos neurálgicos del transporte público en Gran Canaria. Adelante, Luis. Tras recuperar varios sectores productivos, como la industria pesada o la construcción, el Gobierno de España ha decidido enviar a las comunidades autónomas enormes cargamentos de mascarillas. Concretamente a Canarias, 480.000 que llegaron en la madrugada de hoy y que serán repartidas en las islas a partir de mañana. Sin embargo, había uno de esos servicios que preocupaba especialmente, que era el transporte de viajeros. Y para eso varias instituciones canarias han decidido repartir en las islas también mascarillas, en concreto en Gran Canaria 14.000, 5.000 para la empresa de guaguas municipales y 9.000 para la empresa de transporte insular global. Desde primeras horas de la mañana, los usuarios del transporte urbano e interurbano de Gran Canaria han tenido a su disposición mascarillas para poder complementar las medidas de seguridad estipuladas en el transporte público, como entrar en las guaguas por la parte central, no pagar en metálico o restringir a 1/3 el aforo de cada vehículo, restricciones que llevan aplicándose desde la entrada en vigor del estado de alarma. Ha sido repartida a los conductores y conductoras por parte de la empresa a través de nosotros y Servicio de Inspección, mascarillas y botes de líquido alcohólico para que estén siempre lavándose las manos y bien protegidos. Aparte del balizaje que tienen en las guaguas, en las plazas delanteras, para que los pasajeros no tengan contacto con ellos, para evitar cualquier tipo de contagio. Estamos en torno a un 7% de viajeros de lo que sería un día normal. Ya hay mucha gente que ya tiene su mascarilla, que la trae de su casa, y lo que estamos haciendo es un poco pues complementar a aquellos pasajeros que no la traen. Esperamos poder recibir algunas mascarillas más. También estamos viendo un poco cuál va a ser la aceptación por parte de los viajeros. Hay muchos que ya están viajando, de hecho, las últimas semanas con mascarillas que ellos mismos ya se han proporcionado. El equipo de ginecología y obstetricia del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria ha grabado un vídeo para infundir tranquilidad y confianza a todas aquellas madres y padres que tengan previsto el nacimiento de sus hijos durante estos días de confinamiento.
La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez. Es lógico que exista mucha inquietud y dudas de los padres y madres primerizos. Se añaden las inseguridades propias de esta cuarentena. Los profesionales del área dicen que en ningún caso una mujer embarazada debe ir al hospital, salvo que tenga cita con su médico. Cualquier duda la pueden resolver llamando al 112. Además, existe un protocolo especial para las embarazadas y los partos. Las mujeres embarazadas que tengan sospechas de tener COVID-19 darán a luz en un paritorio exclusivo para ellas. Vamos a reservar un paritorio que estará en aislamiento y la embarazada será sometida a toda la prevención que está establecida en los protocolos aprobados para evitar la infección no solo del personal que le atiende, sino también de su recién nacido. Dependiendo del riesgo de cada caso, es posible que el padre no pueda estar presente en el alumbramiento. En aquellos casos de alto riesgo de infección, podría darse el caso que el padre tuviera que ser apartado y no disfrutar de ese momento tan importante. La madre también podría separarse del recién nacido los primeros días de su vida. En caso de cuadros severos, deberemos evitar el contacto madre-hijo no solo durante la lactancia, sino durante todo el cuidado. Sí deberán extremarse las medidas de prevención, limpiando de forma adecuada el pezón, utilizando mascarilla a la madre. Ante cualquier duda, las embarazadas deben llamar al 112. Como máxima seguridad, quedarse en su domicilio. En ningún caso ser ingresadas en un hospital. Todas estas medidas han sido adoptadas para garantizar la seguridad de los pacientes. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, se ha reunido con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para analizar la situación de la crisis de la pandemia. Han analizado las medidas puestas en marcha en este momento de reactivación de la actividad en el sector de la construcción y la industria. No nos podemos relajar. Tenemos que mantener el nivel de tensión, de responsabilidad que hemos mantenido durante todos estos días y durante todas estas semanas para que efectivamente ese final esté cada vez un poquito más cerca y que de manera gradual, tal como nos vayan diciendo las autoridades sanitarias, podamos ir saliendo y podamos recobrar cierta normalidad en nuestras vidas. Coalición Canaria ha presentado plan para la recuperación del futuro social y económico de Canarias, 103 medidas con un horizonte de 2 años, aunque algunas aseguran se podrían aplicar de forma inmediata. Se trata de una inversión de 2.500 millones de euros que, según Coalición Canaria, no se tendrían que sacar de los presupuestos autonómicos. Queremos que el Estado nos autorice a usar 500 millones de euros, con lo cual tenemos los 1.000 del ICO, los 1.000 de la sentencia de carretera y los 500 millones de euros de los superávit que tienen las corporaciones locales. Es decir, no tenemos que detraer ni un solo euro ni de los presupuestos de Canarias, ni de los presupuestos de las distintas corporaciones locales, ni un solo euro extraordinario para financiar este plan. Entendemos que de esta situación no se sale en solitario. Es necesaria la suma de esfuerzos para que la recuperación sea lo más rápida posible y el impacto en el empleo el menor y durante menos tiempo posible. Y vemos a protagonistas, personas que han superado el coronavirus. Por ejemplo, el primer ministro británico Boris Johnson, su foto ocupa las portadas de los principales periódicos del Reino Unido. Pilar Romeu llevaba una semana ingresado, incluso estuvo en la UCI. Sí, Roberto, le han dado el alta, aunque no va a trabajar de manera inmediata y está en la residencia de verano que tienen asignados los primeros ministros en el Reino Unido. Él mismo lo ha comunicado en su cuenta de Twitter. Y en cuanto a Francia, ya están en las bases militares los más de 1.800 soldados del portaaviones nuclear francés, en el cual más de 50 dieron positivo por COVID-19. Se especula que pudo ser en una escala que hizo en la ciudad de Brest, al norte de Francia. Y esta noche el presidente francés va a dar un comunicado, va a hablar ante toda la nación probablemente para prolongar al menos hasta el 10 de mayo el confinamiento. Y hacemos una parada también en Italia. Ha sido una Semana Santa atípica en todo el mundo, imagínense, en Italia, y el Papa pues ha ofrecido esa homilía el domingo de Pascua en solitario, sin fieles. Eso sí, se ha podido seguir a través de las redes sociales, y en ella ha pedido la solidaridad mundial. Hay que decir que Italia, la cifra de fallecidos baja en 3 semanas. Sin embargo, donde se dispara el número de contagios y el número de muertos es en Estados Unidos. Allí
Se ha celebrado también un domingo de Pascua atípico y continúan los ataques entre la prensa y el presidente Donald Trump. En este caso, el New York Times, que ha acusado de no actuar a tiempo al presidente de Estados Unidos, que en su propio Twitter Donald Trump le ha contestado de dar noticias falsas a este medio. Y vamos a terminar con dos imágenes emotivas. Por un lado, la del Cristo Redentor en Río de Janeiro, en Brasil, que se ha iluminado con la bandera de varios países, entre ellos la bandera española, como signo de solidaridad, y también vestido de sanitario en ese homenaje a aquellas personas que están luchando codo con codo contra el COVID-19. Y breve, pero emotivo, el concierto de Andrea Bocelli en la Catedral de Milán, que se ha podido seguir por millones de personas a través de YouTube en este domingo de Pascua, y con el fin de darnos a todos mucha esperanza en estos momentos. Gracias, Pilar. Hablar de operación retorno en estas circunstancias pues es una paradoja prácticamente. En todo caso, hoy sería el último día de retorno de esa Semana Santa, aunque nadie lo esté haciendo. Las imágenes habituales de un lunes de Pascua con los aeropuertos abarrotados de turistas han dado paso a unas terminales prácticamente desiertas. Hay que tener en cuenta que los enlaces con Madrid, Barcelona y Sevilla se han reducido. Antes había 6 conexiones diarias, ahora ya son solo 9 a la semana. Personas viajando directamente hoy que era casi recién llegado de la gente de Semana Santa, el aeropuerto da lástima ver vacío totalmente la terminal. Y en La Gomera se registran 7 casos de COVID-19 en este momento. Los contagios se mantienen estables desde hace semanas. La buena noticia, Ana Ramos, es que el número de casos positivos va descendiendo. Sí, la buena noticia de la jornada es que desciende el número de casos positivos. En este momento en La Gomera hay declarados 4 positivos en domicilio y 3 pacientes que han recibido el alta médica. Hoy lunes hemos visto mucho más movimiento en carreteras, sobre todo con el regreso al trabajo de los sectores no esenciales. Sin embargo, este lunes de Pascua cierra una Semana Santa atípica y que se ha notado sobre todo donde nos encontramos, en medianías de La Gomera. Aquí el sector económico fundamental es el sector primario, pero las principales empresas, esas que esperaban precisamente las vacaciones de Semana Santa, son el sector de la restauración y los alojamientos turísticos, que permanecen completamente cerrados. Jamás en la vida he pasado una cosa tan seria como esta. Pero bueno, lo más que sentimos es la enfermedad, que la gente se cure y luego ya vendrá lo otro mejor. El negocio cerrado total, mi niña, esperando a ver si Dios quiere que se quite este temporal y se pueda abrir. La gente deseando venir. Comisiones Obreras calcula que el 22% de los hogares canarios no tiene acceso a Internet. Para paliar esta situación, el Gobierno va a distribuir más de 4.300 tabletas con conexión a la red entre el alumnado de las islas. Es una medida para reducir la llamada brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades educativas. ¿Ya te llegó el correo con los deberes de hoy? Este simple gesto de acceder a un correo electrónico no es fácil para todas las familias canarias. Las clases online, forzadas por el confinamiento, visibilizan la brecha digital y las dificultades añadidas para el alumnado con necesidades educativas especiales. Esta situación de confinamiento está sacando a la luz las verdaderas desigualdades que existen en nuestra sociedad. Por ejemplo, en nuestro barrio, en Cruz de Piedra, donde hay más colegios, existen muchos niños y niñas con dificultades de aprendizaje y familias con situaciones económicas complicadas. Nosotros tenemos un 50% de las familias que no tienen acceso a Internet. La maestra del aula en clave hace videollamadas personalizadas con su alumnado, pero es muy complicado hacer ese seguimiento. Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno de Canarias repartirá más de 4.300 tabletas con conexión a Internet entre el alumnado con menos recursos de distintas etapas educativas. Una medida que se suma a iniciativas de ayuntamientos como Candelaria o Ecot de los Vinos, que han llevado las tareas a los escolares por el método tradicional. Y todo ello en una semana clave en la que se decidirá si el alumnado volverá o no a las aulas antes de que acabe el curso. El Hierro continúa en tendencia positiva sin registrar nuevos casos. La Consejería de Sanidad confirma, Eduardo Pulido, un solo caso activo ahora mismo en la isla.
El aislamiento casi total con el exterior y el confinamiento parece que en el Hierro ha dado sus frutos desde el pasado 24 de marzo. 20 días sin tener nuevos contagios por COVID-19. Mientras el virus parece controlado, ocupa y preocupa también la hibernación económica. El presidente del Cabildo Reño ha manifestado que piensa usar el superávit de la institución para ayudar a la isla. Por otra parte, la Consejería de Medio Rural y Marino pone sobre la mesa medidas concretas, apoyo a las cooperativas, fomentar el consumo local y ayudas directas para más de 200 profesionales del sector primario. Vamos a intentar desde el Cabildo del Hierro, no solo para este año 2020, sino para los futuros años, afrontar desde el Cabildo pues esas cuotas de la seguridad social para todos los vinculados autónomos del sector primario, en el apoyo a las cooperativas, la agrícola, la ganadera, pesquera. También pretendemos incluir una partida presupuestaria para la adquisición de productos de nuestra isla. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido implementar una serie de medidas para facilitar el abono voluntario de los impuestos municipales. Ante las dificultades económicas que se prevén por la actual crisis, se ha elaborado una serie de acciones para los tributos del rodaje, basuras o el IBI, tanto a ciudadanos como a pequeños empresarios. Por ejemplo, se va a ampliar el periodo de abono, que pasará de 2 a 4 meses, o el fraccionamiento de los pagos hasta un máximo de 30 meses. El consistorio estima que los impuestos de este año recauden más de 78 millones de euros. Estamos ante unos hechos extraordinarios que golpean la economía familiar y que, por supuesto, también golpean la economía de las administraciones públicas. Las personas que soliciten un aplazamiento o fraccionamiento del pago de tributos municipales estarán exentos de cualquier pago de intereses ni de demora si los liquidan antes de que finalice el año, es decir, antes del 31 de diciembre. Y más dudas sobre empleo, ayudas y subsidios durante esta pandemia. Preguntas que, como siempre, nos han hecho llegar ustedes y que hemos trasladado a la directora del Servicio Canario de Empleo. ¿Qué opciones tienen las personas a las que se le ha vencido el subsidio por desempleo? Se ha establecido una prórroga del subsidio por desempleo, adoptando unas medidas de forma que durante este periodo de vigencia de la situación extraordinaria por alarma no se queden paralizadas las tramitaciones. En concreto, en especial, aquellas personas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años no se interrumpirá el plazo de este subsidio ni de la cotización de la Seguridad Social a la hora de presentar la preceptiva declaración de rentas anuales. ¿A qué tienen derecho las empleadas del hogar? Este colectivo especialmente vulnerable, sobre todo en las circunstancias actuales, dado que no disponen de derecho a la prestación por desempleo. Con objeto de paliar esta situación, se crea un subsidio extraordinario temporal por el que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción de contrato como consecuencia del COVID-19. Mientras se cobra la prestación por desempleo por ERTE, ¿se puede trabajar en otra empresa a tiempo parcial? Sí, si el trabajo es a tiempo parcial, se tiene la posibilidad de compatibilizarlo, deduciendo de la cuantía a percibir pues la parte proporcional que corresponde a este nuevo trabajo. Y siempre hay quien se intenta saltar las normas de confinamiento. La Guardia Civil ha detenido a un joven en Corralejo, Fuerteventura, como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia. Es este hombre que van a ver en las imágenes que huyó de los agentes tras ser sorprendido burlando el confinamiento. Por los mismos delitos, una mujer ha sido detenida en Morrojable, también un hombre en el municipio gran canario de San Mateo, tras incumplir las medidas del estado de alarma por 5ª vez. Por otra parte, 8 personas han sido condenadas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife por vulneraciones de la cuarentena. El número de casos acumulados en Lanzarote se mantiene en 76, pero el número de positivos activos afecta a Salvador Cruz ya de estos a 60 personas. Esa es, Roberto, buenas tardes, la cifra de personas contagiadas en este momento por coronavirus en Lanzarote tras el lamentable fallecimiento de 3 personas y que hasta ahora se ha dado el alta a 13 pacientes. El número de casos activos se sitúa en 60 porque en las últimas 24 horas no se ha contabilizado ningún nuevo positivo tras analizar 21 muestras. De esos 60 casos activos, 18 están hospitalizados, 9 se encuentran en la UMI y otros 9 están en planta. Hay otras cifras, 200
273. Es el número de infracciones que ha registrado la Policía Local de Arrecife durante este estado de alarma. Eso aquí en la capital de Lanzarote, porque en el sur la Guardia Civil ha detenido a 6 personas. Se les acusa de asaltar varias viviendas. Las últimas, una de ellas estaba ubicada en La Jeria y la otra en Playa Quemada. Y la Policía Nacional ha detenido en el sur de Tenerife a 4 personas relacionadas, una de ellas por salir de una sucursal bancaria con más de 4.000 euros y otras 3 por intentar robar la caja fuerte de una joyería después de hacer un butrón en el comercio cercano. Una patrulla de la Policía Nacional logró detenerlos cuando huían. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas con presuntos autores de un robo con fuerza. Los hechos han ocurrido en el sur de Tenerife, cuando un coche patrulla sorprendió a los 3 individuos en un local y estos salieron huyendo. Posteriormente se realizó una inspección ocular en el lugar y se observó que se habían producido un butrón. A través del mismo se podía observar la caja fuerte de una joyería. Se da la circunstancia de que no consiguieron llevarse nada. Bueno, esto es La Gomera y la Guardia Civil ha intervenido esa embarcación de pesca que faenaba utilizando artes ilegales en el sur de la isla. Son imágenes grabadas por la Guardia Civil durante la operación. La actividad está permitida, la forma en que lo hacían, la pesca, pues no. Los agentes mantenían esta embarcación bajo vigilancia y se incautaron de 2 nasas ilegales grandes de pescado y 5 de camarones, junto a 65 kilos de pescado y otros 3 pescados, 3 bucios concretamente, cuya captura está prohibido. Y una invasión de moscas en San Lorenzo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, está haciendo que el confinamiento de estos vecinos sea un auténtico calvario. Se sienten aún más encerrados al no poder abrir puertas y ventanas. Al parecer, el origen es el estiércol de algunas fincas cercanas. Así están las casas, llenas de moscas. Es la situación que viven a diario vecinos de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, debido a vertidos de estiércol en parcelas de la zona. Hay normativas en otras comunidades autónomas que son muy estrictas con el vertido de estiércol y purines. Ellos ordenan a los agricultores a que sobre la marcha entierren el estiércol y lo rieguen para evitar que las moscas se propaguen. Aquí, sin embargo, no hay nada al respecto. Hemos llamado al 112, conseguimos que vinieran unos agentes a la finca, nos comentaron que mandarían el informe a Salud Pública, hablamos con el director del distrito número 8, algunos vecinos incluso en otras ocasiones han ido a Sanidad, Agricultura y Pesca y nadie ha sabido dar una respuesta. No pueden abrir puertas ni ventanas. No hemos podido salir a comprar mosquiteras a la ferretería. Nos hemos tenido que inventar esta forma de hacer la mosquitera, muy cutre por cierto, pero es que es imposible poder vivir de esta manera. Esta denuncia vecinal se repite año tras año, pero en esta ocasión se hace más insoportable que nunca. Pues ya ven, no solo estar confinados, sino encima rodeados por una invasión de mosca. Datos alentadores encontramos en La Palma, donde los últimos tests realizados ayer domingo, Magali y Cáceres, no dejaron ningún positivo en la isla. Con lo que son 66 los casos positivos activos. De esos, 2 se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de La Palma y 7 en planta. Otras 57 personas siguen controladas por los médicos de hospitalización domiciliaria y la nota más positiva la ponen las 11 personas que han logrado superar la enfermedad y han sido ya dadas de alta hospitalaria. Aunque las cifras son muy halagüeñas, la consigna sigue siendo la misma: quedarnos en casa. Precisamente por eso, por quedarnos en casa más tiempo de lo que estamos acostumbrados, pueden llegar a darse situaciones como el agobio máximo si las personas tienen algún tipo de depresión o de enfermedad mental. Otra de las afecciones que puede surgir del exceso de tiempo en casa puede ser el estar frente a las pantallas, bien sea televisión, ordenador, tablets o teléfonos móviles. Nuestra salud visual se puede también ver resentida. Las situaciones derivadas del estado de alarma implican que muchas personas experimenten síntomas derivados del distanciamiento social, la cuarentena o el aislamiento, generando sensación de ansiedad, preocupación o miedo. Los síntomas de estos problemas se pueden acentuar por el temor a enfermar, a contagiarse, a ser perjudicadas por una supuesta conspiración. De hecho, hay también muchas personas que no están diagnosticadas de nada y que están convencidas de que todo esto es un plan calculado, malévolo, sin que haya datos, por otra parte, que lo corroboren.
Para suavizar estas sensaciones, el apoyo familiar y social por medio del trato directo a través de la red o del teléfono es importantísimo. el confinamiento en los hogares hace que pasemos más horas de las que deberíamos delante de las pantallas, algo que si no se controla puede causar daños en la visión tanto de niños como de adultos. Es importante intentar colocarse de forma que tengamos la altura de los ojos sobre un ángulo de aproximadamente 30 grados y estar a unos 60 centímetros de distancia. Lógicamente la humedad ambiental, evitar el tabaco y sobre todo el humo. Y como otro consejo para preservar la salud de nuestros ojos, se recomienda también la utilización de gafas protectoras y mascarillas para realizar actividades como clavar un cuadro, podar matorrales o utilizar lejía. Ya saben que el sector de la alimentación es uno de los servicios considerados esenciales. La centenaria empresa canaria de pastas y chocolate La Isleña ha aumentado estos días un 30% su donación anual al Banco de Alimentos, también su producción. En esta cuarentena, Verónica Hernández, están trabajando a destajo. Sí, además el sector de la alimentación ha asumido el compromiso de garantizar el abastecimiento, así que durante este estado de cuarentena han doblado los turnos, han aumentado la producción y también han incorporado el teletrabajo y medidas adicionales de higiene. Además, durante este estado de alarma, el sector de la alimentación es de los pocos que se libra de los ERTEs y puede convertirse además en una oportunidad de negocio para abrir nuevos mercados. Aquí toda la plantilla está involucrada, trabajan incluso los fines de semana para responder a la demanda, que no falte pasta y chocolate en los supermercados. Nosotros nos hemos consumido casi nuestro primer stock que teníamos para un mes. Yo diría que se ha incrementado en más de un 50% el consumo de pasta. Han incorporado el teletrabajo, aunque el grueso del personal está a pie de máquina, protegidos con guantes y mascarillas, en unas instalaciones sometidas a una desinfección integral. Cuando le hemos explicado que ahora hay que trabajar con unas medidas de protección especiales que desde luego dificultan el día a día, dificultan el trabajo, las han asimilado con total tranquilidad, hay una aceptación de que esto es lo que hay que hacer. En tiempos de coronavirus hay puertas que se abren para este servicio esencial. Nos han llamado de Suecia, nos han llamado de Senegal, nos han llamado de otros países que nos han pedido que si podemos cotizar. Nosotros nuestra primera obligación es atender al mercado local, pero es verdad que también se abren oportunidades en nuevos mercados donde igual se prueba y en la medida que tengamos posibilidad de exportar algo seguiremos. Una empresa canaria que durante el estado de alarma ha doblado su producción, tiene la oportunidad de ampliar mercados y ha aumentado la donación al Banco de Alimentos de Las Palmas. En Fuerteventura no se han registrado nuevos positivos en estas últimas horas, así que se mantienen, María Asensio, los 38 casos registrados. Sí, de esos 38 casos, 16 se mantienen activos, 13 de ellos en aislamiento domiciliario y 3 en el hospital. Además, se han entregado un total de 22 altas. Para seguir cumpliendo con estos datos es imprescindible que la población siga manteniendo este periodo de confinamiento, sobre todo ahora que se nota un aumento en el tráfico en Fuerteventura por esa vuelta a los trabajos no esenciales. Hoy el presidente del Cabildo Majorero, Blas Acosta, anunciaba la situación de la isla de Fuerteventura, pero también la gestión de compra de maquinaria para comprobación del test del COVID-19 en el laboratorio del Hospital General de Fuerteventura. 5 máquinas en total que irán destinadas a las islas no capitalinas. El Boletín Oficial del Estado vuelve a ser manipulado para difundir noticias falsas. Ténganlo en cuenta porque es una práctica habitual que lleva a la desinformación a la población y puede generar incertidumbre. Victorio Pérez, en las últimas horas hemos tenido varios ejemplos. Cuéntanos. Sí, y entre ellos un mensaje con unas páginas del Boletín Oficial del Estado en el que aparece un calendario de levantamiento de las restricciones de este estado de alarma. Incluso llegan a poner una agenda con los días concretos en los que algunos negocios pueden ir abriendo sus puertas. Es mentira, y una vez más tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos para no compartir este tipo de mensajes. Bulos cada día hay muchos. Uno de los más recientes tiene que ver también con un supermercado de Puerto de la Cruz, en Tenerife. Resumimos algunos de ellos en el siguiente vídeo. Es la falsificación de un documento público para difundir bulos. Estas páginas del Boletín Oficial del Estado anunciando los periodos de finalización de las medidas de restricción del estado de alarma son falsas. Lo ha desmentido el Twitter de la Moncloa.
Y el Twitter del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha aclarado este otro bulo. El programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas no permite la expropiación de viviendas vacías y segundas residencias. Fake news en forma de texto y de audio. Escuchen este de WhatsApp. Se lo digo a ustedes porque ustedes van a comprar al Mercadona de la Vera. Hace una hora o así me dijo, una hora o más, me dijo mi amiga Alba que vive ahí en la Vera, que la madre fue a comprar al Mercadona de la Vera y que lo tenían precintado por los ruidos. Así que... Es mentira. No se ha presentado ese supermercado en Puerto de la Cruz. No es verdad que con un secador de pelo podamos esterilizar el aire. Y cuidado con estos mensajes. Correos no te ha enviado un paquete previo pago. Ni hay campañas de regalos en supermercados ni en tiendas online. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. Y ayer domingo fue hallado en Cofete, en Fuerteventura, un cachalote varado en avanzado estado de descomposición. El animal, que medía 10 metros, fue trasladado al vertedero donde se ha puesto a disposición de la Red Canaria de Varamientos de Cetáceos, que va a tomar muestras para determinar las variables biológicas características de esta especie. Bueno, y esta es una imagen de esas imágenes amables que nos deja la naturaleza en estos días. Animales caminando por donde no suelen. Por ejemplo, este erizo en el municipio gran canario de Mogán, paseando por primera línea de playa. También vemos cómo la policía ha tenido que reordenar la circulación para que este pato o esta mamá pata y sus polluelos pues puedan seguir caminando en medio del asfalto. También circula en este caso por las redes sociales una gran cantidad de vídeos anecdóticos, protagonismo para las personas que confinadas en sus casas graban momentos impensables hasta ahora. Unai y Gael ya no esperan por sus padres para la cita de la tarde. Con 4 años lo han asumido como una tarea diaria. Al balcón también sale Dakota. Su reloj perruno sabe que es la hora de aplaudir a su manera. Estos días vemos cómo las cestas de la compra se cuelan por las ventanas. Como es sencilla, pero no muestra. Emo, el explorador, personaliza aventuras, convierte a los pequeños en protagonistas de sus historias. Y nos inventamos una historia para ti. Leire ya recibió su historia que la llevó a explorar la luna. Me gustó mucho el cuento. En el capítulo de tutoriales, si tienen un acordeón, aquí una isa canaria en re mayor. O un blues con el timple. Maridelia de Galdar le pone humor al confinamiento. Echa las cartas. Amiga, y la tercera carta dice que sigas trabajando, que el gobierno no te va a pagar más. Las cartas que llegan al buzón. Y se despide con un beso en el Día Internacional de este gesto que tanto anhelamos. Enseguida les contamos toda la actualidad del deporte.